Importancia de la investigación. La importancia de la investigación científica se encuentra como la clave para obtener nuevos conocimientos y para resolver problemas que permitan el avance de la sociedad y la supervivencia del ser humano. Sin investigación no existirían avances muy importantes para los seres humanos, como lo son las medicinas, los telescopios, los medios de transporte, los medios de comunicación o los viajes al espacio. La investigación científica es uno de los elementos más importantes de nuestra cultura y sin lugar a duda el que más ha hecho avanzar al mundo a lo largo de los últimos siglos. Gracias a la invención del método científico y sus aplicaciones, nuestra vida cotidiana ha cambiado por completo, elevando así nuestro bienestar y acabando con todo tipo de problemas que antes afectaban al mundo entero. Razones de la importancia de la investigación científica. Hay adquisición de nuevos conocimientos, lucha contra enfermedades, mejora la calidad de vida, desarrolla nuestras capacidades mentales, nos permite adaptarnos al mundo, hay creación de nuevas oportunidades. Tipo de estudios epidemiológicos. En el campo de la epidemiología existen estudios descriptivos y analíticos, cada uno dedicado a develar sobre la salud y enfermedad de diferente manera. Estudios descriptivos. Estudian la frecuencia y distribución de los fenómenos salud y enfermedad. Se consideran el paso previo a la formulación de hipótesis. Los estudios descriptivos son llamados también de prevalencia. Los estudios descriptivos responden a preguntas las cuales pueden ser: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Estudios analíticos. Estudian las relaciones causa y efecto o si existe la relación entre la exposición a un factor y la aparición de su efecto. En este tipo de estudio existen grupos comparativos de expuestos y no expuestos. Responden a la pregunta del por qué. Además de los estudios analíticos y descriptivos se encuentran estudios transversales, estudios longitudinales, estudios individuales o estudio de casos, estudios poblacionales, estudios experimentales y estudio observacional. Método clínico. Es el proceso sistemático por el cual los médicos logran diagnosticar una enfermedad. Además, se puede decir que es la secuencia de pasos ordenados para comprender el proceso de salud y enfermedad. Las etapas del método clínico son: primera etapa, identificación del problema. Segunda etapa, búsqueda de información. Tercera etapa, formulación de hipótesis. Cuarta etapa, contrastación del diagnóstico. Y quinta etapa, exposición de resultado, es decir, diagnóstico definitivo. Método epidemiológico. El método epidemiológico es el método científico aplicado al campo de la epidemiología. El padre del método epidemiológico es John Snow. ¿Qué fue lo que realizó John Snow para que se considerara el padre del método epidemiológico? Bueno, él utilizó gráficas y mapas, y así se da origen a lo que hoy conocemos como epidemiología. Se denomina método epidemiológico al empleado o realizado para conocer las características y el desarrollo de las enfermedades y otros procesos
que afectan a las colectividades humanas, con el fin o el propósito de denominarlas y transformar el estado de salud de las poblaciones. El objetivo principal del método epidemiológico es resolver los problemas de salud de la comunidad. En cambio, el método clínico se basa en atender a una persona, por ejemplo, a un hombre enfermo. Fases del método epidemiológico. Este método cuenta con dos fases, una fase descriptiva y una fase analítica. Cuando hablamos de la fase descriptiva, hablamos de que está basada en la observación cuidadosa. Por ejemplo, se hace preguntas de qué ocurrió, quiénes son los afectados, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Por otro lado, tenemos la epidemiología que es analítica. Esta tiene el papel fundamental de comprobar o refutar la hipótesis formulada. Por ejemplo, se formula preguntas de cómo ocurrió y por qué ocurrió.